Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Voz del 21. Yo soy Isaac Vázquez y en esta oportunidad vamos a hablar sobre telecomunicaciones y específicamente sobre el 5G, la red 5G, esta nueva tecnología que cada vez llega a más países y en este caso pues ya le va a tocar al Perú. Y para poder hablar sobre esto a profundidad tenemos con nosotros a Ramiro Lafarga, el CEO de Entel. ¿Qué tal? Bienvenido al programa. Hola, buenas tardes, Isaac. Muchas gracias por el espacio. No, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y nos gustaría comenzar hablando sobre la tecnología 5G y específicamente cómo es que se enmarca esto en el Perú, ¿no? Porque se está hablando mucho de la llegada del 5G, hay competidores en el mercado, entre ellos Entel, que están hablando del 5G ya, pero también se dice que, digamos, no se estaría disfrutando al 100%, pero que eso está por venir y por llegar también muy pronto. ¿Cómo es que podemos precisarle esto a quienes nos están viendo en este momento? Bueno, 5G es una tecnología en las telecomunicaciones, especialmente en telefonía móvil, y para poder desarrollarla son necesarios tres elementos que son importantes. El primero es que la tecnología en sí está disponible y eso ya ha pasado a nivel mundial en varios países y en Latinoamérica está a la vanguardia en este momento Perú junto con Uruguay y Brasil, por ejemplo. Así que estamos realmente dando un salto tecnológico muy importante como país, teniendo la tecnología disponible. El elemento número dos es que haya un marco regulatorio por el cual justamente se pueda dar este servicio, especialmente en lo que es el uso del espectro radioeléctrico. Y eso también, a través del gobierno, digamos, se ha permitido a partir de ahora dar un servicio tanto de telefonía fija como de telefonía móvil en 5G. Y el tercer elemento es que obviamente haya un negocio detrás, porque si no, esto no puede desarrollarse, que haya escala suficiente, cantidad de clientes suficientes como para que esto tenga un buen negocio, tanto en el segmento de personas como en el segmento de empresas. Y eso es algo que está por verse, eso es algo que va a venir en los próximos meses, en los próximos años, en la medida que haya cada vez más clientes, obviamente los costos de poder utilizar el 5G, de poder comprarse un teléfono, por ejemplo, 5G, van a bajar. Hoy un teléfono de 5G está arriba de los $700. Y si esto sigue así, probablemente a fin de año ya tengamos teléfonos debajo de $200. Con teléfonos debajo de $200 es muy factible que haya más acceso al 5G y muchos más clientes puedan disfrutar de este servicio. Bien, para que quienes nos están viendo se hagan una idea de la velocidad de 5G, ¿qué tanto más rápida es respecto a la 4G, que ahora es, digamos, bastante común para la mayoría de peruanos que nos ven? Se calcula que una relación 10-1, o sea, se aumenta 10 veces el ancho de banda. Y cuando se aumenta 10 veces el ancho de banda, efectivamente se pueden ofrecer servicios que hasta el día de hoy eran impensables. Todo lo que es realidad virtual, realidad ampliada, se hace mucho más evidente, porque no solamente aumenta el ancho de banda, sino que también reduce la latencia. La latencia es qué tan rápido me conecto directamente a lo que estoy viendo, no sé, o lo que estoy, o los datos que estoy traficando. Se hace en cuestión de milisegundos, se hace mucho más rápido. Y esto hace que se potencien muchos negocios que hasta el día de hoy eran como una buena idea nomás. No, ahora va a ser en realidad, como decía, la realidad ampliada, realidad virtual en el segmento personas. En el segmento empresas hay muchas industrias que se potencian, por ejemplo la agroindustria se digitaliza mucho más rápido, se pueden establecer sensores, por ejemplo, en plantaciones que permiten entender, por ejemplo, los niveles de agua, los niveles de reservas que se tienen Ujú. con los cultivos, y esto hace que sea mucho más eficiente. También, por ejemplo, la telemedicina, que es un servicio muy importante para el Perú, donde a veces no se llega a determinados lugares. Bueno, hoy se va a poder, con telemedicina, poder hacer diagnósticos en forma remota.
También se potencian las ciudades, lo que se dice en las ciudades inteligentes, que es que también haya una mejor sincronización con todas las máquinas que interactúan dentro de una ciudad, como los semáforos, como los buses, como todo el transporte público. Bueno, es una revolución que está recién iniciando. Hay países, como decía antes, que están más adelantados en esto. Nosotros en Perú vamos a tratar de adoptar rápidamente estas tecnologías. Y nada, yo creo que es una revolución que recién se inicia. Nadie sabe a ciencia cierta hasta dónde llega. Lo que sí se sabe es que realmente hay un salto cualitativo muy importante en el servicio a todas las personas. Ajá. ¿Y cuánto es que está invirtiendo Entel en cuanto a lo que es infraestructura para poder, digamos, habilitar y extender la red 5G? Bueno, es una pregunta difícil de responder porque nosotros tenemos junta de accionistas en unas pocas semanas y es la junta de accionistas la primera que tiene que enterarse. Pero lo que sí te puedo anticipar, Isaac, es que en verdad, una vez que se lanza el 5G, toda la inversión va a ir direccionada hacia esta tecnología. Lo que antes era 3G o 4G, ahora empieza a ser más eficiente de un punto de vista de uso de red con la inversión en 5G. Así que probablemente todos los operadores, no solamente este año, sino los años que vengan, empecemos a invertir cada vez más fuerte en esta tecnología. Bien, y aprovecho justamente, ahora que estamos hablando un poco sobre invertir en la infraestructura, ¿no?, que es necesario, para aclarar un punto, ¿no? Algunos analistas, expertos en telecomunicaciones, lo que comentaban hace algunas semanas, ¿no?, cuando el Ministerio de Transporte sacó una normativa vinculada al 5G, era que sí, en efecto, la red 5G va a comenzar a estar disponible para los peruanos, que en efecto va a haber una oferta en el mercado y que la velocidad de conexión va a ser mejor que la que ya había antes, y eso lo dan, digamos, por sentado. Sin embargo, aclaraban que para poder igualar, digamos, los estándares, si queremos hablar así, internacionales en cuanto a lo que es la velocidad del 5G, todavía había un camino por recorrer en cuanto a mejora, uno, de infraestructura y dos, también de la adaptación del espectro radioeléctrico. Y que por ahí había un trabajo que hacer aparte también por el lado del Estado. ¿Cómo es que, digamos, el Perú va a caminar hacia esta mejoría y qué tanto es lo que hace falta, ¿no?, para que también las personas que nos vean sepan que hay una mejora, pero que aún puede irse más allá, por así decirlo? Bueno, desde un punto de vista tecnológico, la respuesta es que vamos a tener la misma tecnología que hay en Corea o que hay en Dinamarca. En Perú ya la estamos teniendo en realidad, ¿no? No es que tengamos que readaptar mucho más, es una tecnología que es bastante estándar y que se utiliza en varios mercados. Entonces, desde ese punto de vista, yo diría, no creo que estemos detrás. De hecho, como decía, Perú está con este lanzamiento, está a la vanguardia. Lanza antes que Chile, que Argentina, que Ecuador. Entonces, estamos realmente dando un paso muy importante. Ahora, si tú me preguntas a mí, el gran desafío es la masificación del servicio en general. Perú es un país muy extenso, con áreas a las cuales no necesariamente llega lo que se dice la última milla, ¿no? No necesariamente llegan los operadores de telecomunicaciones. Y ahí, ahí tiene que haber un trabajo mancomunado entre el sector privado y el sector público justamente para llegar en aquellas zonas remotas donde la inversión se hace prácticamente inviable. Entonces, ahí varias alternativas. La primera alternativa que puede hacer es que los mismos operadores compartan la infraestructura y, por ejemplo, en vez de tener cada uno llega a un pueblo con una antena, entonces tenemos que poner dos antenas, no, lleguemos al pueblo con una sola antena y podamos compartir entre los operadores, cosa de que sea más eficiente y sea más posible poder invertir. Entonces, uno de los elementos es la compartición de infraestructura, cosa que, aunque no lo vayas a creer, hasta hace poco no existía y hoy sí empezamos a trabajar con los operadores a compartir infraestructura. Es un gran avance. Y el segundo es que, y esto es más del lado del sector público, es que desde el Estado haya incentivos
para que podamos justamente llegar a estos lugares donde se pueda subsidiar, por ejemplo, un poco la inversión, donde haya elementos, por ejemplo, desde el punto de vista de impuestos, donde pueda tomar ciertas facilidades para poder invertir en esas zonas. Porque te vuelvo a decir, hay tanto para hacer, hay un déficit, digamos, de infraestructura, especialmente en sectores alejados, y es donde se ha hecho en varios intentos, pero bueno, todavía falta mucho por recorrer. Como te vuelvo a decir, las dos palancas importantes es del sector privado tratar de compartir la infraestructura para minimizar los costos y del sector público dar los incentivos suficientes para hacer la inversión. Ajá. No sé si respondo más o menos la pregunta, Sí, pero sí, sí, sí. De hecho, eso yo creo que es la clave lleva a otra pregunta y tiene que ver un poco con la disponibilidad, ¿no? de este servicio en cuanto a ciudades, ¿no? Queda claro que probablemente buena parte de Lima tenga el acceso, pero si hablamos de otras ciudades, digamos, bastante proclives a necesitar de esta mayor velocidad, como puede ser quizás algunas del norte tipo Trujillo o al sur Arequipa, incluso en el oriente tal vez Iquitos, no lo sé, cuáles tienen de cierta forma las condiciones en cuanto a infraestructura y también de antenas para poder acceder a este tipo de servicio. Bueno, nosotros estamos lanzando este servicio no solamente en Lima, sino en Arequipa, en Trujillo, en Chiclayo. Informe inicial. Como te vuelvo a decir, probablemente en los próximos meses y próximos años esto se amplíe a todas las ciudades de regiones y poco a poco se completará en el resto de las localidades. Yo creo que es un camino que recién se inicia. Va a ser importante entender que vamos a empezar con algunas regiones, con algunas ciudades, donde van a convivir la tecnología de 5G con la 4G actual, pero poco a poco, en la medida que esto se vaya desplegando y se vaya invirtiendo, obviamente va a tratar de completarse el resto del país. Bien, y hay nuevas ciudades que se van a sumar este año, digamos, a la lista de regiones o de ciudades que van a poder acceder al 5G. ¿Por dónde se encontrarían? ¿En qué parte del Perú se encontrarían estas? Y si no fuese así, ¿cuáles llegan en 2022? Bueno, ahí te mencioné algunas, que son las Sí. que lanzó Entel. Incluso la misma Lima estamos lanzando en algunas zonas. Yo creo que hay que ampliar esto. Vuelvo a comentarte, en la medida que vaya avanzando el tiempo, probablemente esto aumente en términos de cobertura, aumente en términos de capacidad, así que no solamente la ampliación de la cobertura en términos de infraestructura y de antenas, sino también lo que te decía al principio de esta charla, es la disponibilidad de los teléfonos, ¿no? Si los teléfonos son relativamente económicos, es más fácil, digamos, que se masifiquen. Y hoy Claro. están bastante altos. Es la misma historia que pasó con 4G y que antes pasó con 3G y antes el 2G. O sea, todos los G inicialmente, cuando se lanzan, tienen costos bastante altos y a medida que se va masificando, a medida que empieza a entenderse el ecosistema, digamos, que hay entre el operador, los desarrolladores de aplicaciones, los fabricantes de teléfonos, clientes, a medida que empieza a fluir, los costos en general empiezan a bajar. Y eso es lo que se espera que suceda ya mismo este año. Te decía que hoy están en $700 los teléfonos, probablemente a fin de año tengamos teléfonos debajo de 200. Ajá. Y yo creo que el año que viene definitivamente va a ser el gran despegue, ¿no? Claro. Ahora, de forma puntual nada más, y en cuanto a la pregunta que había hecho, ¿va a haber nuevas ciudades que se puedan estar sumando a esta lista, además de las 4 ya mencionadas en el transcurso de este año? Y, definitivamente hay que ver también los planes del resto de los operadores. Por el lado de Entel, nosotros ya iniciamos con estas ciudades y tenemos un plan ambicioso de seguir ampliando. Así que sí, yo creo que sí. Y ahora, hablando un poco ya de digamos, de la labor y de las facilidades que debería dar muchas veces el sector público, ¿cuáles son, digamos, los principales aspectos clave que deberían
digamos, cubrirse por parte a veces de los municipios o tal vez desde el Ejecutivo para poder impulsar el desarrollo de infraestructura, ¿no? Porque muchas veces hay analistas, incluso los mismos gremios empresariales, dicen que las municipalidades tienden a colocar a veces trabas, ¿no? Ponen ciertas dificultades para la colocación de antenas o para el tendido de redes, y eso genera que la misma población, los mismos usuarios se vean pues perjudicados. ¿Cuáles serían los principales puntos que deberían comenzar a revisarse para agilizar un poco, ¿no?, la mejora de la calidad de servicio? Bueno, pues primero el tema del espectro, de tener el espectro disponible para poder vender esta tecnología. En ese sentido, como comenté, realmente el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones ha dado un paso importante en poder permitirnos a los operadores empezar a ofrecer el servicio en la banda de 3.500 MHz. También se utilizarán otras bandas aplicables, pero bueno, ya el tema de espectro, digamos, tiene un gran avance. Aún así, igual queda todavía pendiente licitar parte del espectro por parte del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Hay bandas que todavía no están ocupadas, así que hay una oportunidad también de seguir ampliando en capacidad y crecimiento. Entonces, un tema es el espectro. Y después el tema del despliegue en sí, de lo que son las antenas. Compartimos la misma inquietud de que es súper importante los incentivos para que no solamente desde el Ejecutivo, sino también a nivel de cada municipalidad estén dadas las condiciones para hacer más eficiente la instalación de antenas, siempre respetando todos los principios de salubridad y los principios técnicos que rigen el sector. Estamos completamente regulados en esto, así que estamos bien confiados de que toda nuestra infraestructura es muy viable y segura. Pero bueno, dicho eso, tienen que darse las facilidades para que justamente las municipalidades acojan con este servicio que realmente viene en un beneficio a toda la población, ¿no? Entonces, en general, nos hemos encontrado con buena disposición para esto, no obstante lo cual, tenemos que seguir avanzando para trabajar en forma bien mancomunada con las municipalidades para que esto sea más eficiente. Uh-huh. Y eso me lleva a un detalle, ¿no? Ustedes tienen estimado, grosso modo, claro está, más o menos cuánto es el déficit de antenas que se tiene en el país para poder dar un buen servicio. Bueno, no sé, acá hay mucha filosofía, digamos, sobre este tema, pero hay muchos expertos que dicen que faltan unas 20.000 antenas, Uh-huh. poquitas, 20.000 antenas. Bien. Se dice que faltan a nivel nacional. Y según lo que ustedes observan, ¿no?, como actores del mercado, ¿en qué regiones es donde realmente hace falta más desarrollo de infraestructura, mayor penetración todavía y quizás mayores facilidades también para que se pueda ampliar la misma infraestructura, incluyendo antenas y cableado y todo aquello que es necesario, ¿no?, para dar un buen servicio? Bueno, sí, en las zonas urbanas yo creo que aún faltan por un tema de capacidad. Muchas veces nos enfrentamos con el problema de que hay demasiada demanda de tráfico de datos, por ejemplo, en algún barrio, y con las antenas actuales no alcanza, por lo cual hay que poner más antenas en el mismo barrio, por así decir. Entonces, ahí ya hay una primera oportunidad de crecimiento. Y después, como decía antes, hay muchas zonas remotas en Perú, donde si bien hay poco tráfico de datos, no hay escala suficiente, no hay antenas suficientes para la población. Entonces, ahí, de nuevo, o se llega con compartición de infraestructura entre los operadores, van juntos de la mano para poder dar servicio, o se dan los incentivos del Estado interesantes para que no sea tan caro poder instalar una antena en un pueblo en la sierra, por ejemplo. Uh-huh. Y de manera bastante puntual, ya casi entrando a la etapa final de nuestras consultas, si mencionásemos alguna ciudad, aparte de Lima, que probablemente sea una que lo requiera, donde debería haber mayores incentivos o facilidades para el desarrollo de la infraestructura, hablo especialmente a nivel de procesos administrativos que muchas veces suelen ser motivos de quejas, ¿cuáles serían las que se podrían mencionar, hablando de manera puntual de algunas ciudades?
Yo creo que son varias las ciudades que requieren todavía mayor inversión en general. Yo no destacaría una en particular. En general, te digo, el negocio funciona en la medida que uno ve que hay demanda de datos, demanda de tráfico, de que los clientes realmente necesitan. Son los mismos operadores los que actualizan un poco su inversión en esos lugares, ¿no? Además, recuerda que hay 4 operadores de telefonía móvil en este momento en el Perú. Entonces, esa pregunta además hay que abrirla por cada uno de los operadores, cómo lo ven cada uno. Pero no, yo soy muy optimista en el sentido que veo que el servicio esencial de conectividad es cada vez más relevante de los peruanos. Fíjate que hoy se pondera más el servicio de telecomunicaciones que otros servicios esenciales. La gente no puede estar sin conectarse. Entonces, yo sí tengo una visión optimista en el sentido que hay una gran demanda por esto y vamos a seguir creciendo. No es casualidad que estemos lanzando 5G, y uno podría decir, como en plena pandemia, en pleno procesos de crisis económica y todo, aún así se pide, se evoluciona tecnológicamente. Bueno, y eso tiene que ver con que efectivamente es un servicio que cada vez se pide más. Ajá. Y también han considerado que de pronto quizás sea momento de que sea una entidad pública o una privada, o quizás incluso de un esfuerzo conjunto, momento de tratar de dejar de lado, ¿no? De desterrar estos mitos, estas fake news respecto a que las antenas pueden generar cáncer o que de pronto el 5G genera COVID, porque aunque parecen afirmaciones un tanto descabelladas o fuera de lugar, hay personas que lo comentan, usuarios que lo comentan en las redes sociales, y eso muchas veces genera desinformación. ¿Cómo ustedes de pronto observan que puede tratar de frenarse este tipo, ¿no? de desinformación? Bueno, primero aclarar que no hay ninguna evidencia científica de que las antenas en los niveles que hoy tengan generen efectos en la salud, para nada. Eso es algo que no es nuevo, digamos, viene de hace varias décadas. Pero sí, pero tratando de responder la pregunta, siempre es bueno estar del lado de la gente, de explicarles, de tener mucha comunicación fluida, de que incluso participen en el desarrollo de la infraestructura. Y ahí tenemos que buscar la forma de ser más flexibles, de trabajar entre el sector privado y el sector público, con las municipalidades, con los miembros de las asociaciones de pobladores, para dar la tranquilidad de que esto es un servicio que va en beneficio de todos. Eso es algo que realmente el Perú necesita, y con 5G lo estamos realmente apuntalando, lo estamos haciendo crecer muy fuerte. Uh-huh. Y por último, una pregunta que es en realidad un tanto coyuntural, pero que es necesaria, ¿no? En el marco de una emergencia sanitaria, de una pandemia, y en marco también de un año electoral, ¿no? En el cual hay un tanto de agitación y que todos los peruanos lo viven de una u otra forma, llama la atención que una empresa esté de pronto dispuesta a invertir en nuevos servicios, o que todo un sector en realidad lo está haciendo. En el caso de ustedes de Entel, ¿cómo así es que de pronto siguen apostando, ¿no? Por invertir y por estar dispuestos a desarrollar la infraestructura en cuanto a lo que es 5G, o también incluso en otro tipo de servicios? ¿Cuál es el factor que de pronto genera que como actores de mercado tomen la decisión de seguir adelante en lugar de lo que muchas veces algunos analistas dicen, ¿no? Probablemente los actores del mercado opten por pensar un poco sobre qué es lo que van a hacer, ¿no? ¿Cuál va a ser el siguiente paso? Porque en este caso la decisión es ir hacia adelante. Nosotros tenemos en Entel una visión muy pro cliente. Nosotros cuando lanzamos el servicio en Perú, tratamos de diferenciarnos de los servicios que ya se venían dando, justamente poniendo al cliente en el centro. Y tenemos como propósito interno dar a cada peruano aquello que lo hace distinto, aquello que lo potencia, que lo hace único. Y realmente somos firmes creyentes en ese propósito, que incluso lo inculcamos dentro de la compañía. Para nosotros es muy importante dar un buen servicio a todos los peruanos.
Obviamente también somos una empresa, no somos una ONG, entonces tenemos que, ojalá, lograr alguna rentabilidad. Todavía no la estamos logrando en forma eficiente, ojalá sea en los próximos meses y años. Pero digamos, está en nuestro ADN dar un buen servicio, y para eso uno tiene que actualizar, especialmente en el negocio de telecomunicaciones, uno tiene que actualizar la tecnología de forma permanente. Para nosotros es un honor y una gran alegría poder compartir las ventajas de una tecnología nueva en un país que sufre, en un país que tiene problemas. Yo creo que hay buenas noticias como esta que hay que justamente propagar. Y nada, muy contentos de poder encabezar y liderar este cambio. Bien, muchas gracias. Les agradecemos por haber estado aquí con nosotros en esta oportunidad. Gracias, César. Bueno, esto ha sido todo por esta ocasión y ya estaremos más adelante viendo cómo es que evoluciona el despliegue de la red 5G aquí en Perú 21. Hasta luego.